Buenos días, amados hermanos de la Iglesia de Cota. Un privilegio para mí haber sido invitado en esta mañana, ahora en estas nuevas circunstancias, para entrar a sus casas con la gloriosa palabra de Dios. Vamos a estudiar hoy la porción bíblica de Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. Me gustaría leer la porción, toda la porción, y luego vamos a analizar versículo a versículo. Dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Oremos. Señor, quiero disponer delante de ti este tiempo, suplicarte, Señor, que me uses en esta mañana para que podamos todos entender lo que nos quieres decir con esta preciosa palabra y que podamos ser edificados, podamos ser exhortados por tu Espíritu Santo y que nuestra vida a partir de hoy sea más comprometida contigo, más fiel a ti, Señor, y no estemos divididos entre agradar al mundo y agradarte a ti, sino que nuestra pasión, nuestro deseo profundo sea vivir para ti, para agradarte a ti y solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de Santiago en general tiene que ver con la sabiduría, como seguramente han venido estudiando. Y quisiera retomar el versículo anterior, o dos versículos antes de este capítulo 4, donde Santiago precisamente habló de la sabiduría. Dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, en el 3:17, ante todo pura y también ama la paz. Es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Esta está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Entonces, el apóstol viene hablando de la sabiduría y en el capítulo 4 entra a analizar, seguramente en la iglesia él veía disputas, peleas, problemas entre los hermanos. Y él les explica lo que en su opinión él ve que está pasando. Entonces en el versículo 4:1 dice que lo que está causando esas peleas, esos problemas entre ellos, son los malos deseos. Los malos deseos que combaten en su interior. Y básicamente que desean lo que no tienen. Es muy claro eso, ¿no? ¿Cómo te sientes con tu vida? ¿Cómo te sientes con lo que tienes? La función, sabemos que tenemos tres enemigos: el mundo,
la carne y Satanás. El mundo, para explicarlos muy sencillamente, consiste en todos esos valores y principios que son contrarios a la palabra de Dios. Por ejemplo, que tu vida es más valiosa, más significativa en la medida en que tienes más cosas, en la medida en que eres más rico o más acomodado. Ese es un principio del mundo, no es de Dios. Y parece que los hermanos, seguramente en la iglesia de Jerusalén, donde Santiago era uno de los ancianos, estaban llenos de deseos, de tener más, de poseer más, de pronto de ser más, de tener más prestigio, de tener más reconocimiento. Y el apóstol dice que desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan. ¿Cómo es posible eso? Obviamente no se trata de que tomaran un arma y asesinaran al hermano, sino que, como dice, vamos a mirar primera de Juan 2:9, dice allí, mira lo que dice. Si alguien afirma vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Y el versículo 3:15 dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Lo que habla es de asesinar el carácter del otro. Tendemos, cuando tenemos algo contra una persona, tendemos a hablar mal de él, hablar mal de su carácter, de su personalidad, de su reputación aún. Y es la naturaleza carnal. Por eso hablaba de que tenemos tres enemigos, ¿no? El mundo, que son esos principios y valores contrarios al Señor. La carne, que es la naturaleza, que es natural, que se rebela contra Dios. Y esa naturaleza nos lleva a dañar al hermano, a hablar mal del hermano contra el cual tenemos algún mal querer, algún problema. Y ahí el Señor es algo tan serio delante de Dios, el hablar mal de otra persona o el odiar a otro creyente, que el Señor lo compara a un asesinato. Y del capítulo, versículo 1, versículo 2, también habla de la envidia. Dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Es ese deseo, ese compararnos con los demás, ¿no? Ah, el otro tiene, yo no tengo. Todo eso son principios y valores del mundo, que como creyentes ya no nos corresponde, no estamos en esa dinámica de ser mejores que los demás. Todo lo contrario, como vamos a aprender más adelante. Y dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que pidamos? Lo dijo ya Santiago, ¿no? En el 1:5. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Lo que realmente el Señor quiere que le pidamos ya no son cosas, ya no son posesiones, ya no son posiciones sociales, ya no son todo lo que el mundo promueve por medio de la publicidad. Lo que Él quiere que le pidamos es sabiduría. Yo me sé la definición de sabiduría en la Reina Valera, dice que, ya la leímos en esta versión, en la Reina Valera dice, la sabiduría de lo alto es pura, entonces pedir pureza al Señor, pacífica, que podamos ser personas pacíficas, que generemos paz donde estamos, no problemas, amable, podamos ser fáciles de amar y que amemos a los demás, benigna, dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Te imaginas una vida así? Pues eso es lo que debemos pedir al Señor, sabiduría. Y también pedir al Señor la llenura de su Espíritu, vivir llenos de su Espíritu Santo, que produce el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Una vida así es la que debemos vivir. Una vida así es la que debemos pedir al Señor todos los días. Y el Señor allí nos lo dará porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad.
no estamos pidiendo para nuestro placer, como dice, sino que estamos pidiendo una vida espiritual, una vida abundante, una vida útil en las manos del Señor. Y en el versículo 4 es aún más fuerte, ¿no? Dice, adúlteros. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, somos la novia de Cristo. Y cuando estamos deseando las cosas del mundo, ¿en qué nos convertimos? En infieles, en adúlteros. Quiere decir eso, una persona infiel. Adúlteros, algunos dicen que este versículo es el corazón de la carta de Santiago. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Qué cosa tan delicada, ¿no? Convertirnos en enemigos de Dios. Puede haber una condición más peligrosa, puede haber una condición más aterradora que convertirnos en enemigos de Dios. Pues podemos caer ahí si amamos al mundo y las cosas que hay en el mundo. Lo repito, dice el apóstol, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y dice el apóstol, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Entonces, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, fue a la cruz del Calvario para rescatarnos. Estábamos en el mundo, pertenecíamos al mundo, estábamos en el reino de Satanás, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él, hace 2000 años, fue a la cruz del Calvario y por nosotros estuvo bajo la ira de Dios, para que nosotros no siguiéramos bajo la ira de Dios. Él recibió el castigo que nosotros merecemos. Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, venciendo la muerte, venciendo al mundo y venciendo a Satanás. Y pasaron los siglos y un día determinado, cada uno de nosotros entendió lo que el Señor Jesucristo había hecho por nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuando creemos en Cristo, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que le pertenecemos a Dios. Ya no pertenecemos al mundo. Y lo que está planteando aquí Santiago es que perteneciéndole a Dios, habiendo sido sellados con el Espíritu Santo, nuestro templo, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, podemos caer en desear las cosas del mundo, en amar al mundo. Y ahí nos convertimos en adúlteros. Y no solamente en eso, sino que vivimos en una enemistad contra Dios, una enemistad con Dios. Y el Señor, a través del apóstol Santiago, nos dice, ¿no? Ustedes no entienden que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Si queremos saber la voluntad de Dios, ahí está muy claro. ¿Qué quiere Dios? Que le seamos fieles. Él lo desea fervientemente. Él desea tu fidelidad fervientemente. Él desea que tu espíritu lo ame fervientemente. Eso está muy claro. Versículo 6 dice, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, vez tras vez, para mí es conmovedor, y estoy seguro que para cada uno de ustedes, lo que dice este versículo. Él da gracia con generosidad. La gracia, en el original griego, dice que es la acción directa de Dios, la influencia directa de Dios sobre tu corazón, que se manifiesta en tu vida cotidiana. La gracia de Dios es la influencia de Dios sobre mi vida. Cuando Dios influencia mi vida,
pasan cosas. ¿Qué pasa? Que por la gracia de Dios, por la influencia directa de Dios en mi vida, cambia mi vida. Es transformada mi vida. Es agradable a Dios mi vida. Por eso dice Efesios, ¿no? 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por esa influencia de Dios que somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y Él dice que Él da gracia con generosidad. Él influencia mucho nuestra vida. En lo que podemos caer entonces es en que la influencia del mundo en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, sea más significativa que la influencia de Dios en nuestras vidas. Pero Él da gracia con generosidad. Y dice, entonces, lo que debemos hacer. ¿Quieres que Dios influencie tu vida? ¿Quieres que tu vida agrade cada día más a Dios? Dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Un llamado aquí de parte del apóstol a el arrepentimiento. De pronto, como en pocas partes de la escritura, se expresa con tanta claridad. Miren cómo lo dice. Así que, humíllense delante de Dios. Resistan al diablo. Y Él huirá de ustedes. Yo les digo por experiencia propia. Por la gracia de Dios, somos humillados. Nuestro corazón se puede llenar de tanto orgullo. Mi corazón, les cuento, se llenó de orgullo. 8 años. 8 años. Lleno de orgullo, de autoconfianza, de soberbia, aún negando la verdad de Dios. Así que ser humillado por Dios es lo mejor, lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. ¿Cómo te humilla Dios? No sé, en mi caso, con dolor generalmente. Pero bendito sea Dios, si Él te está humillando, si Él te lleva a humillarse delante de ti, de Él, te está pasando lo mejor que te puede pasar en tu vida. Así que humíllense delante de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, el diablo, el enemigo de nuestras almas, huye de nosotros. Porque cuando nos humillamos delante de Dios, nos acercamos a Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, amamos a Dios. Y cuando amamos a nuestro Señor, cuando volvemos a amar a nuestro Salvador, el enemigo de nuestra alma huye. Porque nos acercamos al que lo venció en la cruz, al que lo pisotea, al que lo ha vencido por siempre. Cuando nos acercamos al Señor, el diablo huye de nosotros. Versículo 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. Eso tiene que ver con que nuestro corazón puede estar dividido, amando cosas del mundo y al mismo tiempo amando a Dios. No, nuestro amor debe ser puro, sin contaminación. Debemos amar a Dios, como dice el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Quién puede hacer eso si no es por la gracia de Dios, por la influencia directa de Dios, por la guía del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo? Nadie puede amar a Dios como Él lo pide. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos llena de su amor para que le amemos así. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ese es el problema y de lo que nos arrepentimos hoy. Señor, perdónanos, porque nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo.
Queremos solamente amarte a ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Límpianos de esa condición. Y en el versículo 9 y 10 dice, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Arrepintámonos esta mañana. Si reconocemos que nuestro corazón está dividido, si reconocemos que así sea, que reconozcamos en esta mañana nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de sinceridad en nuestro amor a Dios. Señor, perdónanos. Perdona nuestro adulterio. Queremos, Señor, ser amigos tuyos. Tener una relación de profundo amor contigo. Perdona, Señor, nuestra infidelidad. Límpianos más y más nuestro corazón. Que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que tú nos pides, Señor, solo tú lo puedes hacer. Y tú no nos pides algo que no podamos hacer. Y lo podemos hacer porque tú nos has sellado con tu Espíritu Santo. Entonces, Señor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos controle tu Espíritu. Espíritu Santo de Dios, controla nuestras vidas y llévanos a amar a nuestro Rey, a nuestro Creador, a nuestro Señor y Salvador, profunda y sinceramente. Y guárdanos de tener un corazón dividido, un corazón infiel, un corazón adúltero. Que de hoy en adelante nuestras vidas sean vidas que manifiesten un amor profundo, sincero y exclusivo por Dios. Glorifícate en nuestra debilidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Muchas gracias por invitarme. Que el Señor les bendiga.